Gracia y paz sea a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Les quiero saludar con una porción de la palabra en este momento en la carta primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estoy contenta nuevamente de entrar a sus hogares a través de este video para que juntos y unánimes estudiemos la palabra de Dios, que es la verdad. Porque nosotros no ignoramos la verdad, porque conocemos la verdad y en este momento estudiaremos la verdad. Gloria al Padre que nos ha dado la unción del Santo a través de su Santo Espíritu. Estamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 16, en este momento. Y en este caso solo vamos a estudiar los primeros 13 versículos. Del 1 al 13 estaremos viendo esta clase y la próxima será del resto del capítulo 16. Bien, vamos a iniciar a nuestra lección. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Vimos el video pasado, la clase pasada, que Saúl es rechazado. Y vemos cómo él fracasó como rey y quedó relegado a un lugar secundario en el resto de la historia del primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque del momento que él es rechazado y de aquí en adelante vemos cómo Dios empieza a levantar a aquel ahora ya había elegido para ser ungido como rey. Y aunque Saúl reinó 15 años más después de que ya había sido rechazado por Dios, Dios empieza a levantar a aquel que había elegido. Y Dios decía y ponía a David allí a que él empezara a establecerse como el nuevo monarca. Dios no dejaría a su pueblo, aunque rechazó a Saúl y ya no estaba con Saúl y lo rechazó, no iba a dejar a su pueblo sin un dirigente ungido. Así que él levantó a uno nuevo personaje a quien él ungió, que fue ahora David, reemplazando al monarca desobediente que estaba puesto en la silla de rey. El joven pastor de Belén pasó a ocupar el lugar de prominencia. Jehová lo preparó para su futuro papel de rey. Lo exhibió ante Israel como el hombre que gozaba del favor divino. Lo protegió en cada peligro. Aunque Saúl era un hombre alto y, como leímos antes, hermoso y era de buen parecer, este era según el corazón del pueblo. Pero David era un varón según el corazón de Jehová. Ahí vimos en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hemos visto la desobediencia, la rebeldía, la soberbia que Saúl presentó ante Dios, por el cual fue rechazado. Entonces vamos a ver en el capítulo 16 cómo Dios manda a que David sea ungido. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 1, nos dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aunque este
estudio se vea que solo vamos a ver 13 versículos, hay mucho que hablar acerca de esto. Le dice Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Acuérdese, hermano, que al final del versículo 15, del capítulo 15, en versículo 35, al final del capítulo 15, versículo 35, dice: Samuel lloraba por Saúl. Y entramos entonces ahora al capítulo 16, y entonces Dios le cuestiona y le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Dios reprendió a Samuel porque lamentó o se lamentaba de demasiado el fracaso de Saúl. Es obvio que Samuel amaba a Saúl y que al ver que Dios lo había rechazado, el corazón de Samuel se sentía compungido, se sentía triste, se sentía a la vez preocupado porque Dios lo había desechado. Y sabemos que Samuel era un hombre recto delante de Dios y que Samuel oraba bastante por el pueblo de Dios porque él dijo que él lo haría. Y vemos cómo él está aquí llorando, pero está llorando o lamentándose en demasiado el fracaso de Saúl. Y el acto de que él lloraba por Saúl estaba mostrando o estaba haciendo creer él que el plan divino de Dios había fallado. Y aquí vemos lo que acabo de decir en la introducción a lo que acabo de mencionar ahorita. En la introducción yo decía que Saúl era un hombre según el corazón del pueblo. Y aquí dice que Saúl lloraba porque él pensaba que el plan divino de Dios había fallado. Y al estudiar esto y meditar en ello, yo decía: ¿cómo puede ser que Saúl era el hombre o el rey según el corazón del pueblo, si fue Dios quien lo eligió y lo puso y lo ungió por rey? ¿Y cómo es que se ve o en el acto en que Samuel está llore y llore por Saúl, muestra a Dios o está en esa tristeza del fracaso de Saúl y mostrando o haciendo creerse él mismo como ser humano que falló Dios, que Dios falló al escoger a Saúl? Y no es así. Primero, ¿por qué es que Saúl es o fue rey conforme al corazón del pueblo? Uno, porque rechazaron al rey de reyes, aceptaron a un rey humano. Dios les dio a un rey hermoso y más alto que muchos, dice allí que era más alto que todo Israel. Y entonces lo eligen, o sea, les agrada ver a este personaje que Dios eligió, porque acuérdense, le dijo: sí, yo les voy a dar rey, sí, está bien, eso es lo que quieren, bien, pero aún Dios les dijo: y este rey les va a hacer esto, y el rey les va a hacer otro, y ellos no dijeron: no nos importa, queremos un rey humano. Bien, les dijo Samuel: no me rechazan a mí, sino han rechazado a Dios, por el cual Dios le da este rey. Por eso es que se dice que fue un rey conforme al pueblo, porque fue el pueblo que lo eligió, fue el pueblo el que quería. Y aún así vamos a ver más adelante que a Saúl se le considera solo un príncipe y no en sí un rey. Porque al quien se le llama rey, y que es 3 veces ungido rey, fue a David. Por eso es que se dice que Saúl fue conforme el corazón del pueblo, pero David fue conforme el corazón de Jehová. Y el hecho que Samuel llorara por Saúl era porque humanamente sabemos, somos humanos, podemos asemejarnos a esto, de que él amaba mucho a Saúl.
Y al ver a lo mejor un padre que su hijo falló, que su hijo no llegó a hacer a mejor lo que él quería y su hijo se metía en problemas y entonces, bueno, y a veces el padre no lo muestra, pero a veces dentro del corazón del padre está como decepcionado, como muy triste, como que pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, Samuel se sentía así porque amaba demasiado a Saúl, aparte de que Saúl era el líder que el pueblo de Israel estaba siguiendo. Y no solo eso, se preocupaba no tanto por Saúl, porque ya fue desechado, y ahora qué va a hacer de este Saúl si Dios ya no lo está guiando. Pero el hecho de que mencionaba aquí en el estudio, que se sentía Samuel como que si Dios había fracasado. No, yo creo que Dios dejó que, 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 que pasara esto para mostrarles al pueblo de Israel que el único que no va a fallar y el único que no va a cometer un error con ellos era Él, es Dios mismo. Todo ser humano va a fallar. Todo ser humano va a cometer errores. Todo ser humano va a causar problemas al pueblo. El único que nunca lo hizo y siempre estuvo con el pueblo de Israel, y si llegó a haber algo terrible pasando con Israel, es porque ellos se rebelaron, porque ellos cometieron pecado delante de Dios. Y él, como rey y como padre, iba a castigar al pueblo. Bien, entonces además el Señor le dice, deja de estar llorando. Deja de estar llorando. ¿Por qué? Porque había cosas que hacer. Habían cosas que se tenían que hacer. Él era un sacerdote, era un profeta, pero igual un sacerdote. Y era el que tenía que enseñarle la ley y los estatutos al pueblo. Y el Señor le dijo, hey, deja de llorar, levántate, hay cosas que hacer. Y fíjese, hermano, hoy en día estamos aquí en las casas. Mucha gente por desesperación están cometiendo suicidio. Otros golpeando a sus hijos como que si ellos tuviesen la culpa de que estamos atorados en la casa. ¿Por qué? Porque nos entramos en un estado de tristeza, en un estado de depresión, en un estado de ansiedad por cualquier situación que sea. En este caso, porque nos tienen aquí en las casas y no podemos salir como salíamos antes. Y viene ese tipo de depresión. Y entonces Dios le dice a Samuel, hey, levántate, deja de estar llorando, porque es un síntoma de depresión. Es un síntoma de depresión cuando te abruma bastante por una situación y estás llore y llore y llore. En el capítulo 15, versículo 35, vemos que estaba llorando por Saúl. Y aquí ahora vemos que sigue llorando por Saúl. Y Dios le dice, mira, levántate porque hay cosas que hacer. Deja de estar llorando por aquel que yo ya deseché y no quiero más nada con él. Entonces, volviendo a nosotros, si nosotros sentimos tristeza, si nos sentimos ansiosos, si ya nos estamos gritando, si ya nos estamos, no me toques y que esto y el otro, está entrando una desesperación y necesitamos orar. Necesitamos calmarnos, reorganizarnos, separarnos un poco más, un ratito de la casa y orar al Señor. ¿Por qué? Porque nos estamos abrumando nosotros por toda la situación que está pasando. Ahora, la actividad es útil, es uno de los mejores remedios para la depresión. No necesariamente tienes que salir de tu casa a otros lugares porque dicen que puedes salir. Bueno, salte a la yarda atrás. Sal a jugar con tu familia atrás en la yarda. Sal al patio tantito. Haz algo más. Ponte a hacer algo, porque si no haces nada, entonces estás entrando en depresión. El estar solo en la cama, pues dijeron que estuviéramos en la casa y pues no hay que hacer nada. No dijeron que no hagas nada. La casa tiene mucho que hacer. Dígamelo a mí. Si no me dices no tienes nada que hacer, no te preocupes, yo te hallo algo que hacer. ¿Por qué? Porque eso me lo enseñó a mí el Señor. Cuando yo pasé por un proceso de depresión, el Señor me dijo, ¿vas a seguir allí llorando?
Vas a estar allí postrada llorando y llorando. Levántate y empieza a trabajar para mí. Y verás cómo ese espíritu inmundo de depresión sale de tu vida. Y entonces vas a empezar a ver la claridad de lo que el enemigo quiere tenerte. Y eso es lo que le dice Dios a Samuel. Levántate de allí. Hay cosas que hacer. Ve, agarra tu cuerno porque vas a ir a la casa de Isaí. Porque ahí está el próximo rey. ¿Estás llorando por rey? Pues yo te voy a llevar a que unjas al próximo rey. Por eso le digo yo, la actividad es útil cuando estamos en esos momentos de depresión o tristeza. Busca algo que hacer. Que I'm bored, start doing something. Espero que no estén bored porque yo sé que tienen trabajo de la escuela. Ahora, el cuerno de aceite. ¿Por qué un cuerno? Bueno, porque sabemos que el pueblo de Israel eran ganaderos, tenían animales que cuidaban y cuando los mataban, pues usaban los cuernos. Los cuernos lo usaban de dos maneras. El cuerno era como un shofar, un instrumento, una trompeta o un recipiente. So the horns of the animals became two things, either a shofar or a trumpet of sound that they used to proclaim war or peace or time for silence or whatever it was. And the other one was a recipient, some place like a vase, like a cup, like a pot, somewhere to put oil. Así que el cuerno era ya sea la trompeta, el shofar, donde hacían sonidos para guerra, para paz, para sacrificio, para el tiempo de estar en familia, o en lo que lo usaran. Y el otro era para poner aceite, precisamente aquí, como le dice Dios a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven. Y lo manda a la casa de Isaí de Belén. Isaí, who is Isaí? ¿Quién es Isaí? Isaí es nieto de Ruth y Boaz. Ya vimos la historia de Ruth, la moabita, que regresó a Israel con su suegra Noemí. Se casó con Boaz y ellos tuvieron un hijo. Dice Ruth capítulo 4, versículos 13 al 17. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Fíjese la profecía, el renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Isaí es nieto de Ruth y Boaz, porque vino del hijo de Ruth y Boaz, de Obed. Otra porción también de la palabra en Ruth capítulo 4, ahí del versículo 18 al 22, se habla de la línea del pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque el rey David viene a ser parte del pacto de Abraham en lo que es la línea genealógica hasta el Mesías Jesucristo. Aquí entonces en Ruth capítulo 4 del versículo 18 al 22 nos dice: estos son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. ¿Quién es Isaí de Belén? Es nieto del linaje de Abraham, bisnieto o nieto de Ruth y Boaz. Y esto lo vemos también claro en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 15.
Libró de la genealogía de Jesucristo, dice allí en Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿Por qué enfatiza Judá? Porque es de Judá de donde viene la genealogía del rey, del Mesías Jesucristo. ¿Por qué cree que le dicen que él es el león de la tribu de Judá? Que Jesús es el león de la tribu de Judá, porque viene de allí, de esa tribu. Acuérdese que Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos era Judá. Es de Judá, dice aquí en Mateo, que viene esa genealogía. Entonces, por eso mencionan solo a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Aquí está Fares. Fares a Esrom y Esrom a Aram. A Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Así que vemos que allí está la genealogía de la promesa o del pacto de Abraham. ¿Se da cuenta qué maravilloso y qué bello es que lo que hace Dios, que las profecías se van cumpliendo una a una cuando las indagamos, nos metemos profundamente a buscarlo? ¿Y por qué Isaí de Belén? Bueno, porque Isaí vivía en Belén. Belén está aproximadamente a 16 kilómetros de Rama, donde vivía Samuel, en el mismo territorio de Judá. Es ahí mismo en el territorio de Judá donde está Belén y donde vive cerca Samuel, y entonces va hacia Belén, a donde está Isaí. Lo cual colocaba a la monarquía dentro de la línea de la profecía. ¿Cuál es esta otra profecía? Génesis 49, versículo 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está esta otra profecía, que no se le quitará el cetro de Judá. ¿Quién eran los que tenían el cetro? Los reyes. Los reyes eran que tenían el cetro. Acuérdense que cuando la reina Esther se acercaba al rey, si él no extendía su cetro y ella se presentaba sin haberla sido llamada y él no extendía su cetro, era puesta a muerte, la mataban. Entonces aquí habla que de Judá no se le quitará el cetro, no se quitará el reino de Judá. Acuérdense que Saúl fue de la tribu de Benjamín. Pero aquí está entonces entrando la profecía. Por eso es que David es conforme al corazón de Jehová, porque es pasado a la profecía y al pacto con Abraham. Y entonces Belén es a donde nosotros conocemos que nació Jesucristo. Pero ¿por qué dice aquí el versículo 49 de Génesis, versículo 10, Siloé? Que hasta que venga Siloé. ¿Qué significa esa palabra? En Siloh, S-I-L-H, S-A-L-O-H. Es una ciudad donde se colocó el tabernáculo, y esto lo dice Josué 18:1. Pero en lo que es la traducción de un título o un nombre, se está hablando de su hijo. Dice que ni el legislador de entre sus pies hasta que venga su hijo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién habla? ¿De quién habla? De Jesucristo. Él es el que vendría, y a él no se le quitará el reino, a él no se le quitará el cetro, porque él es el Rey de Reyes. Y acuérdense, como dijimos, Belén fue en la ciudad donde el Mesías nació. Lo declara la profecía en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5.
Pero tú, Belén Efratá, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, pero los dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y Mateo 1 en adelante, y adelante lo menciona cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey de Herodes. Llegaron al oriente de Jerusalén unos sabios preguntando dónde nacería. Y entonces ellos fueron y buscaron precisamente esta porción de Miqueas, y ahí fue donde les dijo que era en Belén. Y el rey Herodes los manda a estos sabios a buscar a aquel rey de los judíos que había nacido en Belén. No llegó cuando estaba en el pesebre, sino después a una casa cuando ya el niño era grande. Pero vemos que ahí se cumple la profecía. Entonces es esto a donde nosotros empezamos a ver que la profecía del Mesías se empieza a cumplir, de que su reinado no sería quitado. Aquí empieza y viene a ser, por eso dice que hijo del rey David. Otra cosa que le dice, porque me he provisto de rey. Dice, ven, deja de llorar, hay cosas que hacer, llena tu cuerno de aceite, ven a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No le dice de cuál de sus hijos, sino le dice que de sus hijos me he provisto de rey. Saúl fue la elección del pueblo. Saúl, como decíamos, que fue la elección del pueblo, porque decíamos que como desecharon a Dios como rey de reyes, y ellos deseaban que gobernara un hombre sobre ellos y no el Dios todopoderoso, viene a ser entonces Saúl un rey conforme al corazón del pueblo. Pero Dios dice, yo me he buscado, me he provisto entonces de un rey que así es conforme a mi corazón. Y aunque fue Dios que eligió a Saúl y escogió a Saúl, porque él dijo, está bien, quieren un rey humano, quieren un rey, un hombre que los gobierne, pero yo lo voy a escoger. Y cuando lo escogió, como sabemos que a nada, no podemos escondernos del Señor, Dios conoce nuestro corazón. Puede que al principio Saúl vio que era insignificante, vio que era nada, pero al verse en poder se hizo soberbio, rebelde. Y esto era para mejor mostrarle al pueblo que lo que Dios decía era correcto, que cuando un corazón de un hombre no está apegado a Dios y llega al poder, esto es lo que puede suceder. Pero le dice, me he provisto de rey. Dios le proporcionará ahora al pueblo a alguien que él había seleccionado, un varón conforme a su corazón. Y eso lo vemos que se repite en capítulo 13, versículo 14, que él dice que buscaría ahora que Dios había desechado a Saúl y que se buscaría, que había confirmado ya a un varón conforme a su corazón. Saúl fue designado comandante o príncipe, y eso lo vemos en el capítulo 9 del mismo libro que estudiamos, versículo 16. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Oraron tanto y lloraron tanto que dijo el Señor, está bien, les voy a dar un príncipe. Mientras que a Samuel se le dice que él ya se había provisto de rey. Saúl viene de la tribu de Benjamín y es considerado príncipe. Pero David viene de la tribu de Judá, por la cual se había dado la profecía que de allí iba a salir el rey de reyes que vendría a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y es por eso que dijo, mientras que David iba a ser coronado rey, y es considerado rey porque así Dios lo dice, me he provisto de rey. Pero a Saúl le consideraba más un príncipe que rey. Pero aún así, su corazón se hizo soberbio. Hermanos,
Amén. ¿Entendemos? Vamos adelante. En el versículo 2 vemos que dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Le dice el Señor, deja de llorar, hay cosas que hacer, vamos, ve a la casa de Isaí y ve, porque ahí vas a encontrar al que ahora yo he escogido por rey. Y le dice Samuel, pero Señor, si Saúl sabe, me mataría, porque él no acepta que lo has rechazado, él no acepta que él ya no sea rey. Me va a matar. Jehová le responde y dice, mira, como ya tienes días llorando y no has hecho nada y hay cosas que hacer, agarra contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer a sacrificio a Jehová he venido. Así que el profeta fue enviado a la casa de Isaí en Belén para ungir uno de sus hijos como futuro rey. Por temor a Saúl, Samuel ocultó su motivo anunciado en Belén, un sacrificio de acción de gracia. Él llega y le dice, bueno, tienes cosas que hacer, has estado llorando por Saúl, así que levántate, ve a donde te digo, ve a hacer lo que te digo y toma la becerra de la vacada y ve a hacer los sacrificios a Jehová. Y aunque Samuel teme al rey, porque acuérdense que ya estaba lejos de Dios, ya hacía lo que él quería, ya no se sujetaba tanto a Dios, mataba a quien mataba, hacía lo que él quería, porque la persona que ya no está con Dios, ¿qué hace, hermano? La persona que ya no está con, la que ya no está con Dios, nosotros lo podemos ver, alguien que vivía con Dios era diferente a lo que ahora es sin Dios. Amén. Y nosotros podemos ver que si Dios lo rechazó y él también ya no estaba con Dios porque su soberbia, alguien que está soberbio se le sube el ego y pierde la humildad. Y a ver que alguien quiere hacer algo contra él o un motivo de que él se ha quitado como rey. Por eso es que Samuel temía por su vida. Porque Samuel sabía que ya no estaba Jehová con Saúl, ni Saúl estaba conectado con Dios. Y le dice, toma contigo una becerra y ve y diles que vas a ir a sacrificar. Y entonces el Señor, y podemos ver que el Señor no le está, el Señor no le dice que mienta, porque no, esconder la verdad no es mentir. Déjeme explico, porque no quiero que luego los niños digan, no, es que escondí, no. El que esconde mentira miente. Aquí estoy diciendo que él escondió la verdad. ¿Por qué? Porque no le convenía decirle a la gente a lo que iba. Se le tenía que decir solo a quien le correspondía decírsele la verdad. Ahora, el que esconde mentira está mintiendo. Aquí lo que hizo Samuel es que escondió verdad. You see the difference? He hid the truth. But when you hid and you hide the lie, and you don't want to tell the lie by telling another lie, then it's a lie. But here, he didn't say a lie. And he didn't hide a lie. He was hiding the truth by saying the truth. What was the truth? ¿Qué era la verdad? Bueno, la verdad era que tenía que ir a hacer sacrificio. Y la verdad era de que tenía que ir a ver a Isaí y a sus hijos. Pero esa es la verdad que le escondió, porque no le correspondía saber a los que querían saber para qué estaba allá. Entonces, si hubiese llegado Saúl a preguntarle, pues, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues él dijo, oye, voy a hacer sacrificio a Jehová. O he venido a hacer sacrificio a Jehová. Así que Dios no le autoriza a Samuel a mentir, pero Samuel debe ofrecer un sacrificio a Jehová. Y por eso es que va hacia allá. Amén. I just
I hope you understood me. Así que lo que yo explicaba era que cuando usted dice una mentira para esconder su mentira, es mentira. Pero si usted habla la verdad, no revelando toda la verdad, porque a veces no le corresponde a quien le está preguntando que sepa toda la verdad, usted solo dice la mitad de la verdad, no está mintiendo. No es eso no es mentira. Está diciendo a qué va sin decir la verdad de todo el asunto a que él iba a Belén. Amén. Bien. Seguimos. Entonces él llega a Belén y vemos que dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? El Señor le dice, levántate, ve a Isaí de Belén, que ahí tengo uno de sus hijos será el nuevo rey. Él dice, voy, pero si sabe Saúl me va a matar, le dice, dile que vas a sacrificar, porque no has hecho sacrificio, has estado llorando por él. Y ve, cuando llegues a Belén, llama a Isaí al sacrificio como invitado. Dice, y te voy a enseñar lo que vas a hacer y a quién vas a ungir. Yo te voy a decir. Y entonces cuando llega Samuel a Belén, salen los ancianos. Y los ancianos lo primero que hacen es decirle, con miedo, ¿verdad? Lo recibieron con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Dice, cuando Dios le dice a Samuel, llama a Isaí al sacrificio, fue una forma de que llamara a Isaí para hacer la voluntad de Dios sin que Samuel se diera a saber de que el profeta iba a ungir un nuevo rey. Acuérdense que cuando Saúl fue ungido como príncipe de Israel, él también comió con Samuel. Y acuérdense que ya tenían el plato separado para Saúl. Por eso aquí también el profeta invita a Isaí a comer en este de sacrificio. Isaí estaría allí para que se pudiera entrar luego a los secretos de su casa y hacer lo que en verdad era el motivo de ir a Belén. Pero los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Por qué temían los ancianos? Bueno, sabemos que Samuel es un profeta de Dios. Y como un profeta de Dios, cuando a veces se acercaba a un lugar, pues llevaba palabra fuerte. Y también porque el saber que él les dijo, mira, aquí ya está la ciega, voy a orar para que venga un torrente fuerte y les lave todo y que vean que Jehová es el que manda aquí. Y le dijeron, no, 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 hemos pecado, perdónanos. Entonces, como siervo de Dios, como profeta de Dios, pues le tenían miedo. ¿Por qué? ¿Quién le tiene miedo a los siervos de Dios? Los que andan en pecado. ¿Quién le tiene miedo a aquella persona que está llena del poder de Dios? Las personas que andan mal. ¿Por qué? Porque cuando una persona anda bien con Dios y Dios está ungido en Dios, lleno del Espíritu de Dios, hasta la misma familia dice, ¿sabe qué? Con usted no me quiero juntar. ¿Sabes qué? Yo ya contigo no me quiero juntar. ¿Por qué? Porque me siento mal hacer lo malo que hago. Bien, pues ya no nos juntemos. ¿Por qué? Porque el que anda mal, cuando se acerca al que está lleno de Dios, no lo quiere cerca. Y le dicen con miedo, ¿es pacífica tu venida?
O nos vienes a traer problemas delante de Dios. Nos vienes a traer problemas. ¿Qué dice Dios? Se ponen histéricos. ¿Por qué? Porque están mal delante de Dios. Y me acuerdo en ocasión en una liberación eh, de una persona, se levantó el espíritu inmundo en esa persona, y la persona, otra persona que estaba allí liberando o ayudando a liberar a la otra persona, este, le empezó a decir a la persona que estaba siendo liberada: cállate, cállate, no digas nada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la autoridad y el poder del Espíritu Santo para liberar a alguien de un demonio, el demonio que conoce también tus malas cositas te las va a sacar a luz y te va a decir: tú quieres liberarme a mí, si tú esto y esto y esto, y olvídese. Pero en este caso no era alguien endemoniado, en este caso era alguien que tenía el poder de Dios, tenía el poder del Espíritu Santo, tenía el poder que respaldo de Dios. Les dice: sí, vengo en tranquilidad, no se preocupen. Y ellos le indican, perdón, durante el tiempo del rechazo y la declinación de Saúl, Samuel retenía el gran parte de su autoridad como juez y como sacerdote, porque Saúl había sido rechazado como rey por Dios. Samuel aún tenía su autoridad dada por Dios como juez y sacerdote del pueblo de Israel. Después del sacrificio en la intimidad de la familia, ahí es a donde Isaí y Samuel están ya juntos después del sacrificio, y es ahí donde llaman a los hijos de Isaí. Versículo 5 nos dice: él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, sacrificaos y venid conmigo al sacrificio. Perdón, dice: santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Este versículo lo quise tomar a él solo. ¿Por qué? Porque le responde Samuel a los ancianos: sí, vengo en paz, vengo a hacer sacrificio a Jehová. Y entonces me encontré otra porción donde dice que cuando Josué le habló al pueblo de Israel y les dijo que se santificaran antes de pasar el río Jordán, para que ya entraran a donde iban a entrar a pelear para obtener la tierra de Canaán. Y les dice Josué al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Perdón. Les dice que se santifiquen porque al otro día Dios estaba por abrir el río Jordán para que cruzaran a seco como lo hicieron en el Mar Rojo. Josué les habla y les dice que se santifiquen, o sea, que se purifiquen. ¿Qué es y qué significa o por qué se hace un sacrificio? Dice que cuando se formó la nación de Israel, Jehová dio instrucciones explícitas sobre cómo quería que le adoraran los israelitas. Y entre las cosas que les mandó figuraban las ofrendas y los sacrificios. Algunas ofrendas consistían en frutos de la tierra y otras requerían sacrificios de ciertos animales, como toros, ovejas, cabras, palomas o tórtolas. Se hacía holocaustos, es decir, ofrendas quemadas que tenían que consumirse por completo en el fuego, y también sacrificios de comunión, en lo que quería traer la ofrenda participada, comiendo, que después de que se ofrecía al Señor, entonces comían de aquello de lo que se había sacrificado a Dios. Todas las ofrendas y sacrificios que dictaba la ley mosaica formaban parte de la adoración que los israelitas le rendían a Dios, y eran una muestra de lo que reconocían como el soberano del universo. Mediante ello obtenía el perdón de sus pecados y expresaban gratuita a Jehová por haberlos, gratitud a Jehová por haberlos bendecido y protegido. Nosotros tuvimos al sumo sacerdote Jesucristo, que también fue él mismo el sacrificio, el cordero que fue inmolado
para que ese sacrificio de perdón para nuestros o por nuestros pecados fuesen perdonados de una vez y para siempre. No más sacrificios. Se hizo una vez y para siempre por el sacerdote Jesucristo, que él mismo fue el cordero que fue ofrecido. Y la palabra santificaos, ya nosotros vimos en la clase de la doctrina que es la santificación. En el tiempo del Antiguo Testamento sabemos que ellos separaban todos los objetos que pusieron en el tabernáculo, como se separaron a la tribu de Leví para consagrarse y dedicarse a Dios. Cuando Samuel les dice, vengo a ofrecer sacrificio, santificaos, quiere decir, límpiense si están mal, sepárense para Dios un tiempo conmigo y vengan y vamos a sacrificar. Y luego dice, y santificó él a Isaí, o sea que también apartó a Isaí, llamó a Isaí y le dijo, vente, tú también vas a estar apartado, tú también te vas a limpiar, tú también te vas a acercar a Dios en este momento conmigo en este sacrificio. Así que eso es lo que significa aquí, lo que es el sacrificio y lo que es la santificación o cómo es que Samuel santificó a Isaí. Lo separó para estar en este momento de solemnidad ante la presencia de Dios en agradecimiento por lo que Dios hace, por lo que Dios provee, y entonces están en el sacrificio delante de Dios, se limpiaron, se lavaron. En ocasiones eso también significaba santificarse, lavarse, limpiarse físicamente para estar preparados para estar delante de la presencia de Dios. Se termina el sacrificio y entonces en el lugar privado de la casa de Isaí empieza la verdadera razón por ir a Belén. Versículos 6 y 7 nos dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Acuérdense que terminaron de estar allí y estar allí en el sacrificio, porque le dijo, venid conmigo, quedamos santificados así, y Isaí y sus hijos. Dice que también santificó a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Dice que al acontecer todo esto, dice, cuando ellos vinieron, ¿quién vio a Eliab? Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Este es, dijo Samuel. ¿Y qué le contesta Jehová en el 7? Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dice, Samuel dice, Eliabes, mira qué grande, mira qué hermoso está. ¿A quién se parecía? A Saúl. Por eso que luego Samuel dijo, este tiene que ser. Pero el Señor lo refrena y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿A quién desechó también? A Saúl. También Jehová desechó a Saúl por su soberbia. Y aunque por hermoso estuviera y grande y fornido, Dios dijo, no, yo lo desecho, porque Dios estaba viendo el corazón de Eliab. Cuando los ojos de Isaí los hijos de Isaí se presentaron ante Samuel, el profeta cometió el mismo error anterior de dejarse impresionar por la apariencia exterior de Saúl. Y dijo, wow, qué hermoso rey escogió Dios, Saúl. Pero en este caso, Samuel dijo, no, yo ya sé cómo los escoge Dios. Tiene que ser. Pero Jehová le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Eliab tenía una apariencia similar a la de Saúl, pero eso Dios le dice, no lo mires.
no es y no va a ser similar al otro que lloras. Yo miro al hombre, miro su corazón. Dios mira, si Dios mira el corazón, por más que queramos esconder y la belleza de afuera quiera esconder la verdadera horribilidad que hay dentro, quien lo ve es Dios. Mire que podemos vestirnos, taparnos hasta la nuca y tener un corazón perverso. Pero qué bonito dice la palabra de Dios en Pedro que la belleza es un corazón afable y apacible, y de ahí sale, ¿de dónde? Del corazón. Esa es la belleza que yo busco. La belleza de un corazón afable y apacible. Porque todo lo demás se acaba. Y dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Jehová le habla a Samuel y le dice, no es lo que tú estás pensando ni lo que tú crees. Este Eliab no es. Primer libro de Reyes 8:39. Tú oirás en los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Quién? Jehová es el único que conoce el corazón de todos los hijos de los hombres. No podemos esconder nada al Señor. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón. También en primer libro de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él conoce nuestro corazón, por más que lo queramos esconder, no podemos. Conoce y mira el corazón, no a la apariencia exterior. Estaba Samuel juzgando la apariencia exterior de este primer hijo de Isaí. Y Dios le dice, no, porque yo como Dios conozco el corazón de este. Y entonces vemos que Dios le muestra y le da una enseñanza a Samuel. Por eso mucha gente se basa en este versículo y dicen, no importa cómo nos vistamos, no importa cómo estemos, porque lo que Dios ve es el corazón. Pero también dice su palabra que de lo que habla la boca o de lo que mana del corazón, habla la boca. De lo que hay en tu corazón, va a hablar tu boca. Y de cómo esté tu corazón, es también como vas a vestir por fuera. Porque lo que vistes por fuera y lo que eres por fuera es el reflejo de lo que hay adentro. Por más que quieras esconderte y decir, no, Dios conoce mi corazón, Dios, exactamente, no te mientas a ti mismo, Dios conoce nuestro corazón, por el cual la belleza del corazón se va a reflejar hacia afuera. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco es este, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y vemos cómo uno por uno Samuel va viendo a estos y queda, este es, aquel es, y ninguno es. ¿Por qué? Porque tampoco a estos ha elegido Jehová. Y llegamos entonces al versículo 10 que dice, en el versículo 10 dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Habían pasado Abinadab, había pasado Eliab, había pasado Sama, 7 en total, y Jehová
ninguno había elegido. Tampoco eligió Jehová a este, decía. Hizo pasar a sus 7 hijos. Samuel se preguntaba y decía, aquí hay algo mal. ¿Cómo es que veo a todos los hijos? Y Jehová dice, ninguno de estos es. Se preguntaba Samuel y decía, aquí hay algo mal. No puede ser que Dios me haya mandado a la casa de Isaí y yo ya vi a todos sus hijos y Dios no puede equivocarse. Él me mandó a esta casa y tiene que haber algo aquí. Y entonces le dice Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Vemos que todos son rechazados por Dios. Y como Samuel dijo, aquí ando el mal, pregunta. Y la respuesta de Isaí confirma la palabra de Dios a Samuel, que ahí en esa casa estaba el que iba a ser ungido rey. Y no era ninguno de estos 7 que había visto Samuel. Por eso le pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Ah, le dijo, falta el menor. Y por eso que la respuesta de Isaí le confirma la palabra de Dios a Samuel. Pues Dios lo mandó aquí a esta casa específica y porque allí va a salir el elegido. Por eso le dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. We ain't eating nothing till he comes. I gotta see what the Lord is gonna do. I gotta see who the Lord chose. So before we eat, we gotta do this. Aquí nadie va a comer hasta que no venga este joven. Quiero ver al que Dios eligió, porque todos estos son grandes y hermosos. Y quise poner esta foto porque veo atrás cómo se cuadran, cómo dicen, sí, yo soy. Pero Samuel dijo, yo quiero ver lo que Dios va a hacer. ¿A quién va a elegir? ¿Cómo es este que va a elegir? Era el último, era obvio que era ese el que iba a ser ungido. Aquí nadie come hasta que no veamos lo que Dios va a hacer. Y vemos ahí mismo en la foto que los mismos que se cuadraban al ver que David llegaba y decía, este es. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. A lo mejor David era despreciado por sus hermanos porque era el menor, pero feo no era. Porque aquí dice que era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Y que Dios le habló y le dijo, levántate y úngelo, porque este es el rey conforme al corazón de Jehová. Y vemos ahí la foto donde los hermanos ya están tristes. The image I put there. El escogido por Dios fue el hijo de Isaí menos apreciado. Pero no era una persona desarreglada, una persona fea. Dice que era rubio y hermoso de ojos. El doctor o el estudioso Stanley Horton dice, sus ojos eran más extraordinarios que su cabello rojizo y su cutis blanco. Dice que por eso enfatizaron sus hermosos, era hermoso de ojos. Porque dice también el doctor Horton que eran los ojos como una ventana al alma. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son la ventana del alma. Porque acuérdense de que dice la palabra que todo lo que vemos
Y si vemos tinieblas, ¿cuáles no serán las mismas tinieblas que hay dentro de nosotros? Por eso es que los ojos son las ventanas de nuestra alma. Por eso se enfatiza que era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Aunque era menospreciado por sus hermanos y que lo tenían allá cuidando ovejitas, allá en el campo, allá fue donde lo vio Jehová. Allá es donde lo vio el Señor. ¿A dónde lo tenían usted? ¿Qué pensaba de usted? La gente, no sirve, no va a hacer nada. Pero mire dónde lo tiene el Señor, porque allá lo vio el Señor. Allá donde usted estaba, a lo mejor en la basura en el mundo, allá tomando, allá apestando, haciendo lo que sea, no importa dónde estábamos. Allá lo vio Jehová y dijo, a este yo puedo usar, porque lo menospreciado y lo vil del mundo agarró Jehová para avergonzar a los sabios. Usted, si se humilla ante el Señor, será levantado y usado grandemente por Dios Todopoderoso. Porque Él busca gente que sea con corazones humildes y sencillos, que sean listos para ser usados para la gloria de Dios. Allá donde estaba David, cuidando de las ovejas, cuidando de aquello que le habían encargado, matando león y oso para cuidar, y a lo mejor lobo, cuidar esas ovejas. Allá Jehová, pastor de pastores, Jehová poderoso, lo vio y dijo, este es conforme a mi corazón. Y oyó la voz Samuel que le dijo, levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió, se levantó Samuel, agarró el cuerno y ungió a David, porque Dios le murmuró a su oído y le dijo, levántate, este es el que yo he escogido, el menor de todos sus hermanos, al que a lo mejor los hermanos lo menospreciaban, pero de allí agarró Dios y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día dice que vino el Espíritu de Jehová sobre David. David es ungido como rey en frente de sus hermanos y es lleno por el poder del Espíritu Santo. Acuérdese que el aceite, la unción es un símbolo, y para nosotros el aceite de unción. Por eso empecé con una porción de la palabra, por eso empecé con esa porción de la palabra, mi hermano, aleluya, diciendo, hermanos, que nosotros somos ungidos. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del aceite, aleluya. Dice allí la porción de la palabra que les mencionaba al principio en Primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 21, dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo. Dice que cuando David fue ungido con el aceite, vino sobre él el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Dios suplirá la realidad y el aceite. Dios daba a Samuel llevar aceite como el símbolo para que vieran todos que era ungido por Dios. Pero Dios en sí, su real unción, lo que Dios hacía para ungir a aquel que llamaba, era el poder del Espíritu Santo. El aceite era usado para que el ser humano viera y aceptara lo que Dios estaba ungiendo. Pero la unción de Jehová, lo que Dios marcaba y como Él marca, es a través de su Espíritu Santo. Por eso su palabra en 1 de Juan 2, aleluya, 20 nos dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos el aceite del Santo. ¿Y cuál es el aceite del Santo? El Espíritu Santo que está en nuestra vida, que nos llena, que nos sella. Y ese es el que nos ayuda, nos sostiene para seguir adelante, para seguir venciendo, para seguir peleando la buena batalla de la fe. El Espíritu Santo vino como ímpetu, con fuerza sobre David, proporcionándole a David bendiciones y dirección y convirtiéndole en el hombre de Dios
que más tarde llegó a ser. David iba a guerra y David mataba a todo lo que Dios le decía que mataba. David peleó contra Goliat, un hombre gigantesco, comparado a David, que en este momento tiene 15 años cuando está siendo ungido. Y vemos cómo él, cuando va contra Goliat, dice: no vengo en mi nombre, no vengo yo, sino que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Desde este momento que fue ungido, viene el poder del Espíritu Santo y lo empieza a bendecir y a darle dirección y a convertirlo en un hombre de Dios poderoso. También usted y yo, como ungidos y con la unción del Santo, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos proporciona bendición y dirección y nos convierte en hombres y mujeres de Dios llenos de poder. Por eso, hermano, tenemos que buscarle, tenemos que llenarnos de el Espíritu Santo, porque esa es la unción del Santo. Y vemos que es similar al caso que cuando Saúl también fue ungido como príncipe, el Espíritu de Jehová vino sobre él y su espíritu cambió. Fue un hombre diferente Saúl, pero Saúl tenía que mantenerse en la presencia de Dios, pero no lo hizo. Nosotros queremos la unción del Santo, el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que constantemente buscar a Dios en ayuno y oración y en lectura de su palabra. David se mantuvo buscando a Dios. David sabía que no podía ir a ningún lado si no buscaba a Dios, si no ponía y no daba honra a Dios en todo lo que él hacía. Desde ese momento Dios comienza a preparar a David, a guiarlo en todos los detalles de su vida, aunque todavía faltaban algunos años para que ascendiera al trono. Faltaban unos pocos años. Como le digo, en este tiempo David tenía 15 años. Y este ungimiento de este versículo, de este momento, es el primer ungimiento de los 3 que tuvo. Porque sabemos que en este momento que él es ungido, él automáticamente él es rey. Pero Saúl no se ha quitado y Saúl no se va a querer quitar. Y vemos cómo viene en el proceso y lo vamos a ir viendo. Pero quiero hacer mención de esto, que porque él es ungido 3 veces. Aquí es la primera vez declarado rey por Dios. La segunda vez es cuando se dividen los reinos. Judá, fíjese, Judá es el único que acepta a David como rey y al resto de Israel no. Y se dividen, hace una división de los reinos. Se divide el reino donde reina David y el resto de Israel con Saúl. Y luego está 7 años después de eso, donde David es ungido otra vez, pero ya como rey de todo Israel. Lo vamos a ir viendo en la historia, pero a veces son detalles que se nos pasa y es bueno mencionarlos ahora. Concluyo, hermanos. David se destacaba como pastor fiel, músico, guerrero valiente, extraordinario caudillo y persona profundamente espiritual. Su vocación pastoril y solitaria le dio la oportunidad de meditar en las cosas de Dios y desarrollar un temperamento poético y sensible a la belleza de la naturaleza. Su alma se refleja en sus salmos que escribió en este periodo de su vida. En presencia de peligros y responsabilidades, también aprendió el valor y la confianza en Dios. ¿Se da cuenta? Que en los momentos de peligros y responsabilidades y tribulaciones y momentos de mostrar valor y confianza, él aprendió a confiar en Dios. Llegó a ser el rey ideal del Antiguo Testamento. Su gran personalidad concilió el aspecto religioso con el secular de la monarquía hebrea. Atendía fielmente a los deberes de Dios y era figura profética del rey venidero, el Mesías. Otro historiador llamado Ross observa que su confianza suprema en Dios, la confianza suprema de David en Dios, da nota dominante de que él ponía a Dios en primer lugar en su vida. Y el rasgo que lo diferencia totalmente de Saúl. ¿Por qué?
porque David confiaba y ponía a Dios en primer lugar. Y Saúl no. Saúl no lo hacía, Saúl no lo hizo. Por eso es que Dios lo desechó y David mantuvo. Y Dios dijo que era conforme a su corazón, porque él mantenía y él sabía confiar en Dios. Hermanos, pongamos a Dios en primer lugar. Que Él sea primero en nuestras vidas. Yo quiero aprender de las cosas buenas de estos siervos de Dios y aprender también de las cosas malas de estos personajes. Bien, mis hermanos, vamos entonces a el examen. Después de leer el pasaje, llene los espacios en blanco. Samuel fue ordenado a llenar su cuerno con óleo, aceite. Dios pidió que Samuel llamara a Isaí al sacrificio. Al principio, Samuel pensó que Eliab sería el próximo en ser ungido como rey. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira a él, purple heart, el corazón. El hijo menor de Isaí apacentaba las ovejitas. Cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Amén. Hermanos, este es nuestro nuevo versículo. Está en Hechos capítulo 16, versículos 31. No lo escribí aquí, pero usted lo tiene en su libro de estudio. Hechos 16, 31. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Estúdielo, apréndalo. Amén. Pues si llegamos a reunirnos pronto, ya lo sabe. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les amo y seguimos adelante. Quiero despedirme, hermanos, con esta porción de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Meditemos en su palabra. Meditemos en este libro. ¿Cuál libro? El libro, la palabra de Dios. Remember, Bible means books. Libro, aleluya, los libros. Aleluya, nunca se aparte, hermano, este libro, la Biblia, de nuestra boca, de meditar en él de día y de noche, porque es ahí donde nuestra mente va a estar ocupada, no va a estar ociosa, nuestra mente no va a estar, aleluya, ociosa pensando en cosas que no debemos de pensar, sino que va a estar meditando en la palabra y vamos a estar fortaleciendo y llenándonos. Y luego dice aquí la porción, esfuérzate y sé valiente. All right, take effort, do it, ¿verdad? Esfuérzate, no desmayes. Lee tu palabra, medita en ella y no dejes que otras cosas miren tu mente. No dejes que otras cosas entren a tu mente, porque son esas cosas las que van a quitar tus fuerzas. Son esas cosas las que te van a entristecer. Son esas cosas que mucho mundo y mucha gente allá afuera que no conoce a Cristo, y aún muchos cristianos que no están meditando en su palabra cuando están allí en la casa, cuando tienen ahora el tiempo de alimentarse ellos mismos, de leer la palabra, porque no están trabajando y que están allí, están más ociosos que nunca, en vez de orar y ayunar y buscar
su palabra, sus mentes están vacías y están en depresión y están entristecidos y buscan ayuda. Como yo un día fui a una psicóloga y vi la palabra fe allí. Dije, ¿qué hago si yo tengo fe? Y si yo creo en Dios, ¿qué hago? Necesito empezar a meditar, aleluya, en la palabra del Señor, que es la que va a hacerme la verdad, porque decía el versículo que la verdad nos hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad no miente y porque tenemos la unción del Santo, el poder del Espíritu Santo. Así que medite en su palabra. No deje que el enemigo ponga otras cosas en esa mente, que sea solo su palabra. Amén. Y nos quedamos en continuación para el siguiente tema, que es David toca el arpa para Saúl. Versículos 14 al 23 del mismo libro, 1 Samuel capítulo 16. Nos vemos o nos oímos en la próxima clase. Les amo, bendiciones.